tuve la oportunidad, aunque no intervine, de seguir una reunión que ya hicisteis, donde Julián y Alberto, en fin, describieron un poquito las cosas y tengo efectivamente, tomé nota en esa época y, bueno, veo que la iniciativa y Ferran lo sabe, es verdaderamente excelente y no lo digo para halagaros. Considero que es algo importante y yo diría que todavía está más fusificado que hace ya tiempo cuando escuché por primera vez hablar de este máster. Bien, yo deciros mi formación rápidamente, digamos, aunque yo que siendo joven quería ser actor y mago, mi padre me quitó el pasaporte porque con 15 años en Marruecos, donde estuve viviendo, pues empecé a hacer obras de teatro referenciadas por la prensa y hacía también trucos de magia en el Casino Español de Tánger, pero mi padre me retiró el pasaporte y me dijo, cuando termino los estudios, te haces mago o te haces actor. Y entonces, bueno, nos fuimos a París, ahí viví 35 años, tengo doble nacionalidad y quería ser profesor de matemáticas, pero la vida me llevó hacia la informática. Hice un doctorado en informática, entré en la Bolsa de París, donde trabajé durante 24 años. Terminé siendo responsable de las relaciones internacionales, encargado particularmente a las partes tecnológicas y como vicepresidente de la Bolsa. Luego surgió la, la, la vida es así, la posibilidad de volver a mi país de origen. Volví aquí a Valencia, donde sigo viviendo desde hace ahora 20 años, para dirigir y presidir la Bolsa de Valencia, que dejé al cabo de 6 años para montar mi propia empresa, que lleva por título Ética Soluciones Financieras, después de haber constatado la catastrófica evolución de las bolsas, que en sus inicios, si veis la historia, tenía un lado social totalmente perfecto, puesto que la primera bolsa en Amberes se inauguró en torno al mundo rural. Bien, pero bueno, hoy en día son casinos con ruletas trucadas y bueno, yo ya me di cuenta en su momento y consideré que era apropiado tener una empresa independiente de servicios financieros que pudiesen ser con rostro humano. Y bueno, a mí me dijeron que aquella empresa iba a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. La empresa sigue viviendo, tiene ya 18 años de vida, aunque yo me separé de la misma cuando me jubilé hace ahora 7 años. Me jubilé y dejé eso en manos de mis socios. La empresa sigue viviendo. Verdaderamente se encuentra en el ámbito de lo que se llama la banca ética, pero no es un banco, es una empresa de asesoría financiera y sigue viviendo sin problemas. Bien, eso me llevó también a ser bastante conocido en España y a tener un programa de radio en la Radio Nacional Española durante 12 años que se llamaba La Bolsa y la Vida, donde intenté difundir la cultura financiera y bursátil con palabras simples que todo el mundo entendiese y sobre todo para que la sociedad en general y particularmente las clases trabajadoras y humildes no se hiciesen robar su dinero por las entidades financieras. Aquello iba a durar poco tiempo porque enseguida llegaron las críticas del gobierno y de los bancos, pero la dirección se mantuvo y ahí estuve 12 años. Eso también me hizo conocer aún más, dio lugar a programas de televisión y mi acercamiento a la economía del bien común, haciendo un programa con Jordi Évole, que es una referencia de la televisión en España, sobre particularmente una empresa catalana que se llama La Fageda, que aplica los principios de la economía del bien común. Y me convertí en embajador de esa economía en España y ello me llevó a que cuando hubo cambio de gobierno en el gobierno valenciano, hace ahora 6 años, pues en el primer gobierno me pidieron asumir la Dirección General de Economía Sostenible, Emprendimiento y Cooperativismo, bajo los principios de la economía del bien común. Lo hice durante la primera legislatura, 4 años, me desjubilé en esa época y me volví a jubilar hace ahora 2 años. Salí del gobierno y bueno, y sigo con mis actividades. Desde el punto de vista educativo, para mí siempre ha sido algo básico. El tema está, digamos, en el programa de radio particularmente, que dio lugar a un libro que se llama La bolsa en tu bolsillo, aunque ha habido uno anterior que tuvo más éxito, que se llama No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, porque el día que mi madre se enteró yo trabajaba en bolsa, la pobrecita lo pasó muy mal.
y entonces tenía 84 años y no entendía qué era eso de la bolsa. Pero bueno, eso como anécdota. Entonces, he impartido muchísimos cursos y lo que os he enviado es un poco el esquema de los cursos. Por ejemplo, dentro de 15 días lo hago en la Universidad de La Laguna a distancia, también por Zoom. Lo he hecho con la Universidad de Santiago de Compostela, lo he hecho con varias asociaciones, lo he hecho también en escuelas de secundarias, porque yo considero que los alumnos que ya están cerca de ir a la universidad, pues es bueno que empiecen a tener pinceladas de lo que es el sistema económico. Y de ahí también, cuando estaba en el programa de radio, las personas que seguían el programa, era un programa que era seguido por una media de 1 millón de personas los sábados y los domingos, me pidieron si no era posible plasmar, y ahí hice un documento de libre difusión que tiene cierta edad ya con respecto al sistema financiero existente. Porque yo siempre he considerado que para poder demostrar que hay que hacer las cosas de otra forma, es bueno que se tenga un conocimiento de lo que hoy existe. Y de ahí, pues, la idea de ese PDF que ha circulado y sigue circulando por ahí. Porque ya es antiguo, pero sigue siendo válido, porque los organismos siguen siendo los mismos y el funcionamiento y la avaricia de los servicios financieros siguen siendo las mismas. Y luego detrás, pues explico las alternativas que hay, de las muchas que, vamos, la mayoría se cruzan perfectamente con los valores que defiende economía humana. Os he enviado, pues, un ejemplo de PowerPoint que utilizo, pero luego a partir de ahí, según las universidades o según los organismos que me lo piden, me piden que haga algunas adaptaciones y de ahí el hecho de que en función de vuestro programa, de lo que tenéis en mente, pues eso es digamos, un ejemplo. Pero os he descrito rápidamente, bueno, lo más rápidamente que he podido, mi trayectoria, para que donde vosotros veáis que yo pueda encajar, pues me digáis, oye, pues mira, es una charla, es un curso, esto que lo tienes enfocado de esta forma va bien, pero mira, insiste más sobre esto que otra cosa. Por ejemplo, el último que os he enviado, se me pidió que insistiese sobre lo que era la inversión de impacto, ¿no? Lo que se llama inversión de impacto y particularmente con respecto a la sostenibilidad. Vale, pues perfecto. Ahí introdujo un cierto número de cosas. En otros lugares me piden más que insista sobre los principios y la matriz del bien común. Vale, insisto un poco más sobre eso. Pero sobre todo, si lo habéis tenido tiempo de leer y si no, cuando lo veáis, es demostrar con lo que tenemos los defectos que tiene y por qué hay que cambiarlo y qué soluciones hay para hacerlo de una forma concreta, no con teorías que también pueden estar muy bien, pero de una forma extremadamente concreta, con ejemplos de que hay ya iniciativas que están funcionando y cada vez hay más. Y yo diría que os puedo decir, acabo de recibir también esta mañana, estoy inundado de la demanda, es decir, la pandemia, desgraciadamente para muchos, pero agraciadamente en estos casos, ha generado una conciencia terrible sobre las características del modelo económico actual, que es grandemente responsable de lo que estamos viviendo. Y entonces hay que aprovechar eso. Yo creo que este máster es que llega, pero vamos, impecable, porque tenemos que llegar a que gente directiva, gente que está en los mandos, pues efectivamente escuchen hablar de otras cosas que del PIB y de cosas que, bueno, que están ahí y que hay que tenerla en cuenta, pero que no son que desde el punto de vista, el tema del crecimiento, de los megaproyectos, y así es como hemos llegado al despoblamiento que existe en todos los países, al abandono del campo, etcétera. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Eso es en grandes líneas. Y dentro de eso, repito, encajar donde vosotros, particularmente Teresa, tú que coordinas, etcétera, o los demás, pues ver en los módulos que tenéis dónde puede encajar esto, sabiendo que evidentemente yo diría que mi gran experiencia es el sector financiero, porque aunque hice licencia de matemáticas y un doctorado de informática, al final terminé haciendo un diploma en el Financial Institute de Londres y me fui acercando a la economía un poco más, aunque siempre desde el punto de vista humano, ¿no? Y bueno, y si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición y muy contento de poder compartir con vosotros lo que pueda compartir. No es una utopía, es posible, yo lo he practicado, mi empresa en la que ya no estoy, pero sigue viva, sigue dando servicios éticos, es posible, aunque parezca un oxímoron, algo que
eh, servicios bancarios éticos es que son dos cosas que se chocan, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, un ejemplo te doy, el tema de la bolsa, decirle a las personas, y os digo a todos porque quizá no lo sepáis, pero es que sois inversores, aunque pasivos, porque en la cuenta bancaria que tenéis, el banco tiene derecho a utilizar un porcentaje de ese dinero para invertir en donde quieran. Tiene derecho a utilizar un porcentaje de ese dinero. Y entonces ha ocurrido, por ejemplo, os puedo decir que cuando yo tenía el programa de radio, el Banco de Santander tuvo una reacción muy mala, porque tras un sábado en el que dije yo a las personas, de la misma forma que cuando pedís un crédito, os piden hasta el ADN, y todo tipo de avales y todo tipo de seguridad, porque os van a prestar un dinero que no es vuestro, tenéis que ir al banco a preguntar qué hacen con vuestro dinero, que es vuestro, el que sea, aunque tengáis, en esa época había pesetas todavía, aunque tengáis 200 euros en una cuenta bancaria, es vuestro dinero. Preguntarle a la persona que lo gestiona qué hacen con ese dinero. Os aseguro que sería una que no veas. Y el hecho de tomar conciencia, vuelvo a repetir, de que, que el dinero que tengamos, por muy poco que sea, que es una palabra también, pero el dinero existe, lo utilizamos todo, tengamos también un posicionamiento personal con respecto a su uso y demostrar que si no nos movemos para utilizarlo correctamente en nuestras ideas y en nuestros valores, otros lo hacen. Y eso se demuestra describiendo lo que es el sistema financiero actual, de una forma absolutamente real, sin modificar nada y dando ejemplos concretos de la desgracia a la que esta nos está llevando. Concretamente, porque vuelvo a repetir que yo he asistido a muchas conferencias y todas muy buenas, pero generalmente cuando se habla de economía es muy generalista. Se utiliza una terminología, yo me acuerdo cómo describía un fondo de inversión, lo describía como una tarta de boda de un festejo cualquiera que tenía pisos, un piso de chocolate, uno de nata, otro de otra cosa, y había un corte vertical que le daba a cada cual un pedacito de cada una de estas cosas. Y los compañeros del sector económico decían, pero estás tirando la profesión por los suelos. Un fondo no se puede explicar así. ¿Cómo que no se puede explicar así? El objetivo no es que yo me entienda a mí mismo, sino que los demás me entiendan. Y si puedo utilizar un ejemplo, y todo el mundo entendió con el ejemplo de la carta lo que era un fondo de inversión. Y entonces, bueno, y otros conceptos que hay como eso. Entonces, vuelvo a repetir, creo que efectivamente, yo lo que estoy convencido de verdad es que no es para mañana, ni para el mes que viene, ni para dentro de un año, pero que existe ahora la semilla para poder que nuestros hijos y nietos puedan tener un mundo mejor con los valores y principios que evidentemente comparto con la economía humana. Conferencias por toda España, con Radio Nacional, etcétera, en una ciudad que está al lado de Sevilla, que se llama Bollullos del Condado, es una pequeña ciudad, y hablando precisamente cuando saltó lo de Lehman Brothers, en la sala donde había un señor de 82 años, se levantó y dijo que él nunca había sabido, hasta que su banco se lo había dicho, que él tenía bonos de Lehman Brothers en Bollullos del Condado. Es decir, que es la prueba de lo que tú estás diciendo que puede ocurrir con los chinos, porque el problema está ahí. La diferenciación banca y bolsa, desde el punto de vista funcional, me parece perfecto. Además, en el documento que os he enviado al PDF, esa diferenciación se hace. Pero lo que hay que saber es que las bolsas hoy en día pertenecen a los bancos. Eso no se sabe, y es así, es la realidad. Hasta que no se cambió la ley, estaban los agentes de cambio y bolsa, que eran personas paralelas, eran entidades. Y yo recuerdo cuando participé, digamos, en la modernización de la Bolsa de México y de Buenos Aires. Y no se tenía esa sensación porque estaban los agentes de cambio y bolsa. Pero cuando se cambió la ley, el primero que la cambió fue Clinton. En Europa luego se hizo, y hoy en día pertenecen a los bancos y a las compañías de seguros las bolsas. Esa es la realidad. Y es ahí, a partir de ese cambio, donde también las bolsas ya se desmadraron totalmente. Pero es importante hacer esa diferencia, efectivamente, y decirle a la gente que se puede comprobar que miren cuáles son los accionistas de las bolsas que están cotizadas en bolsa. La bolsa de Nueva York está cotizada en la bolsa de Nueva York. La bolsa española está cotizada, la bolsa francesa está cotizada. Bueno, y luego las relaciones que hay. La bolsa francesa pertenece a la bolsa de Estados Unidos desde hace aproximadamente 8 años.
La bolsa italiana, La bolsa francesa, la sí, bolsa francesa pertenece a Estados Unidos. sí, señor. Sí, señor. El New York Stock Exchange. Sí, señor. Perdón, y últimamente el conglomerado lo ha comprado un fondo de inversión que se llama SIX. Y Italia la compró la Bolsa de Londres. Y Bélgica pertenecía a Francia. Es decir, y todo eso, ese entramado que hay, para lo que intentan, o lo que han intentado desde hace años, es construir algo más gordo y más complejo para que no se pueda deshacer, ocurra lo que ocurra. Y una concentración brutal, además. Ah, no, pero es algo impresionante, pero hay que decirle a la gente, oye, que tu bolsa, que se llama Bolsa de Francia, que no es francesa. ¿Cómo? Y te ponen una cara, yo vi también conferencias en Francia, te ponen una cara diciendo, usted está contando una mentira. Entonces, bueno, sacas los documentos y dices, mira quiénes son los accionistas mayoritarios, aquí los tienes. Y eso para Francia, os puedo decir que en Francia eso tiene un impacto súper negativo porque el pundonor francés es muy fuerte. Sí. Pero es la realidad, es la realidad. Y en España es lo mismo, ¿eh? La bolsa española desde hace un año pertenece a un fondo de inversión sueco, a la bolsa sueca. Y termino. Portadas de periódicos que muchas veces no tienen por qué ser económicos y que normalmente demuestran que van en la línea de lo que sus propietarios, que son los bancos, quieren que digan. Porque además, con un desconocimiento total, una cosa que veréis muy a menudo, es decir, la bolsa ha perdido 5.000 millones de euros. Perdona, para que en la bolsa exista algo, tiene que haber una compra y una venta. Luego, si alguien ha perdido 5.000, otro ha ganado 5.000. Es que es suma cero. No hay venta sin que haya compra, porque no hay cotización si no hay compra-venta. Y eso la gente te pone unos ojos así de grandes. Bueno, pues no, pero dice, no, la bolsa ha perdido 5.000 millones. No, perdón. Las empresas han intercambiado 5.000 millones que han ido de unos bolsillos a otros. Es suma cero. No hay cotización si no hay una orden de compra y una de venta. Es así, es que es así de simple, ¿no?